todas las personas que nos escuchan. Espero que estén muy bien. Estoy muy feliz y agradecida de poder compartir este espacio con ustedes en esta tercera versión de Women Economy Forum, Conectando con la Esencia. Mi nombre es Claudia Ardila, soy asesora en finanzas personales y en este taller vamos a hablar sobre cómo organizar la casa con tus finanzas personales. Organizar las finanzas es como organizar la casa. Las finanzas están en todo. Todas las personas necesitamos organizarlas y es por eso que debemos organizarlas en pro de nuestro estilo de vida ideal. En este caso estoy colocando acá libertad financiera, el hogar, los gustos, si tienes mascotas y tus gastos varios. Pero ya miraremos eso en más detalle. Todos tenemos algo que mejorar en algún aspecto de nuestra vida. La relación con el dinero es muy importante, es la base para, realizar los cambios. El ahorro enfocado en nuestras metas, el control de gastos, las deudas, salir de deudas malas y poder adquirir deudas buenas, los ingresos extra y la inversión. Y todo esto hace parte de la educación financiera. Pero ¿por qué es tan importante la educación financiera? Porque con ella es con quien aprendes a administrar mejor tu dinero. Así sabes muy bien en qué estás gastando, cómo utilizas el dinero. No te preguntarías al final de mes, no sé si te haya pasado el caso de no sabes en qué se te va el dinero. Eso no te pasará cuando aprendes educación financiera. También aprendes a tomar mejores decisiones. Esto significa de que cuando aprendes a manejar mejor el dinero, controlas más tus gastos, aprendes a ahorrar, también tienes el conocimiento para poder crear ingresos extra y poder invertir y podrás escoger mejores opciones para ti. Muchas veces me preguntan, Clau, necesito saber cuál es el mejor banco para mí o ayúdame a invertir, pero cada persona debe buscar qué es lo mejor para cada persona. Pues ya va de acuerdo a tus conocimientos y a tus gustos. Por eso es tan importante que adquieras educación financiera. Y todas estas cosas, toda esta educación, todos estos conocimientos te ayudan a enfocarlo a tus finanzas y a mejorar tus resultados. Así que vamos a empezar hablando sobre la relación con el dinero. La relación con el dinero o tal vez la experiencia que tenemos con el dinero no solamente data desde cuando éramos pequeños y veíamos a nuestros padres o las experiencias que tuvimos también a través de nuestra vida laboral o con nuestros amigos y demás, sino data de muchísimo más y ya es un tema cultural. A nivel Latinoamérica, el dinero llegó como algo negativo. Históricamente hablando, estamos hablando de un periodo de conquista, de violencia, un periodo muy complicado en el que el dinero llegó como algo obligado, como algo de temor. Tal vez las generaciones a raíz de eso sienten un poco de temor por el dinero y se crean desde ahí ciertas creencias limitantes que de alguna manera sí afectan nuestras finanzas actuales. Entonces vamos a hablar un poco de esos pensamientos, esas creencias que no nos permiten muchísimas veces avanzar. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque cada cambio, cada mejora que queramos hacer en nuestras vidas parte siempre primero de nuestro interior, desde nuestra mente, desde lo que sentimos, desde nuestra actitud y después se plasma en nuestras acciones. Por eso es tan importante entender esto y en las actividades que les voy a dejar en un PDF muy especial encontrarán la manera, uno, de evaluar sus finanzas y dos, también poder mirar qué creencias tienen ustedes. Vamos a evaluar unas, por ejemplo. El dinero no es importante. No sé si hayas tenido alguna de estas creencias, pero lo que pasa con este tipo de creencia es que nuestros deseos no van acorde con lo que creemos. Entonces decimos, el dinero no es importante, pero al mismo tiempo necesito dinero para pagar mis deudas, para vivir, necesito más dinero para solucionar mis problemas. Que realmente la solución para los problemas de dinero no es más dinero, sino aprender a administrar el dinero. Por eso es tan importante, otra vez, la educación financiera. Entonces, ahí es cuando tenemos que alinear las cosas. ¿Por qué sentimos que el dinero no es importante? Después entonces viene otra. El dinero vuelve malas a las personas. Y eso tampoco es cierto. Entendamos de que el dinero es un potenciador de nuestras acciones, de la parte como personas que somos. Te pondré un ejemplo. Si tú eres una buena persona, que de por sí ya lo eres, y tienes más dinero, ¿qué harás? Ayudarás a más personas, a más causas, y se notará muchísimo más lo buena persona que tú eres, te potenciará a ti esa parte. Pero si es una persona egoísta,
que tal vez haga trampa, que tal vez no sea una buena persona, el dinero va a potenciar lo mismo y se notará muchísimo más por el dinero. Entonces el dinero es un potenciador. No te vuelve malo, no te vuelve bueno. Ya de por sí nosotros tenemos unas características muy puntuales. La otra, prefiero ser pobre pero honrado. Y aquí va otro problema, digamos. Hay dos palabras en particular que he escuchado bastante en las asesorías, que es la palabra humildad y honradez, que a veces se utiliza para referirse a una persona de escasos recursos y eso no tiene nada que ver, porque no puedo ser una persona abundante con una buena cantidad de dinero y honrada, y también con humildad. No tengo que estar siendo una persona ostentosa con todo el dinero o el que llegue a tener. Entonces realmente no hay una necesidad de esto. El dinero es un recurso limitado. Eso tampoco es cierto. El dinero está en todas partes. Hay que saberlo buscar. Y en este taller también quiero hablar un poco de la creatividad financiera. ¿Por qué creatividad? Porque es la manera en la que tú puedes resolver, digamos, los problemas financieros que se te puedan presentar. ¿Cómo le das solución a las cosas? Los problemas o las circunstancias negativas pueden sacar o lo mejor o lo peor de ti. Y en este caso espero que siempre saque lo mejor porque todo tiene solución. Y otra creencia limitante, entre más dinero tenga, más problemas voy a tener. Y esta creencia está muy ligada a la parte de los impuestos o los taxes. Cuando tú estás creciendo y tienes un emprendimiento o tienes muchas fuentes de ingreso, tendrás que pagar o tendrás una carga impositiva o de impuestos un poco más alta. Pero eso no significa que sea malo, significa que estás creciendo. Y de acorde a eso también entonces vas a poder dar ese impuesto también y esperando de que funcione, digamos, para el gobierno, para el país que tú estés y que lo puedan utilizar. Entonces no está mal tener mucho dinero. Imagínate que el dinero realmente no es un fin, sino es un medio para alcanzar tus metas. Entonces tú no trabajas pensando tengo que tener dinero, 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 sino ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué necesitas X, Y, Z cantidad de dinero? No, para vivir bien, para ayudar a mucha gente. Entonces imagínate lo genial que es poder tener mucho dinero. También existen creencias limitantes acerca, digamos, de la parte espiritual, que si tengo mucho dinero me alejaré de esa parte espiritual en la que creo. Y no es cierto, yo creo que si existe un ser todopoderoso, ya sea el nombre que tú le quieras colocar, va a querer que tú estés bien. Y va a ser aún mejor que si tú tienes en abundancia lo suficiente para ayudar a muchas otras personas, pues muchísimo mejor. Entonces tendrás unas finanzas con propósito. ¿No te imaginas lo genial si tú puedes visualizar ayudar a tu familia a cancelar una deuda? O donar a una fundación o a una causa, o que tú mismo crees una fundación, o generar empleo a personas que no hayan tenido la oportunidad, las personas que dicen que necesitan muchísima experiencia y no la tengan, o regalar una casa a tus padres, o el hecho de que tú puedas tener un buen seguro médico y también dar muy buen seguro médico a tu familia. Existen muchísimas cosas que tú puedes hacer realmente con el dinero y también recibir educación de la mejor calidad que te permita adquirir los conocimientos para poder monetizarlos. Entonces el dinero te abre una puerta a muchísimas oportunidades y si cambias tu mentalidad a ello, te será muchísimo más fácil aprovechar todas esas oportunidades. Y en este modo de crear oportunidades necesitamos tener claro cuánta cantidad de dinero queremos tener o qué queremos hacer con nuestras finanzas. Entonces para eso es muy importante crear metas efectivas. Y te voy a poner un ejemplo con esto. No sé si lo has hecho, digamos yo lo hice y te voy a contar mi experiencia, de hacer propósitos al final del año. Yo siempre decía, bajar de peso, ahorrar más. Existen muchos propósitos de esa índole, dejar de fumar, muchísimas cosas, pero muy generales si te das cuenta. ¿Cuándo va a dejar la persona de fumar? ¿Cuándo voy a bajar de peso? ¿Cuándo voy a ahorrar? Quiero viajar más. ¿A dónde quieres viajar más? Entre más general sea un propósito que tú tengas, es muchísimo más difícil poder concretarlo, porque no es específico. Y por eso este tipo de metas son las que nos pueden ayudar a conseguirlo. Tú has conseguido muchísimas metas a través de la vida y te ha costado la suficiente motivación, has hecho los paso a pasos por eso, y esto también lo tienes que hacer de alguna manera, por eso son efectivos, porque tiene un componente en el cual es importante que te conozcas a ti mismo. Tienes que colocar metas que sean realistas. No puedes colocar una meta en la que tú vayas a decir, por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo, mañana voy a subir el Monte Everest. No, sería una locura. Me dirían, pero claro, ¿tú alguna vez has subido a una montaña? No, realmente no.
pero es más fácil si yo las divido en metas de logro y metas de hábito. Entonces una meta de logro es solo una vez y algo en particular. Entonces nos toca colocar, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Listo, quiero poder participar en la media maratón del otro año, supongamos que es en abril. Listo, es muy puntual. Ya tenemos una fecha límite que es en abril. Entonces tengo el tiempo para poder prepararme. Y con esa meta de logro empiezo a crear una serie de tareas. Bueno, mamá chica, me toca empezar a ir al gimnasio. Entonces yo voy a ir al gimnasio de lunes a viernes y voy a hacer ejercicios de cardio y empiezas a ser más específico. Empiezas a crear un mapa, un paso a paso para poder alcanzar ese logro. Lo mismo que viajar. ¿A dónde quieres viajar? No, entonces el otro año vamos a viajar con mi familia a Europa y empiezas a crear el paso a paso. ¿Cuánto te va a costar? Creas el presupuesto, empiezas a ahorrar, empiezas a crear ingresos extra, empiezas a crear todo tu mapa. Y dentro de esas metas de logro te puedes encontrar también metas de hábito, o a menos de que tú solamente te quieras enfocar también en metas de hábito. No, es que la verdad me encantaría leer más, quisiera tener el hábito del ahorro, quisiera hacer varias de ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Las metas de hábito sí requieren un esfuerzo y tienen una fecha de inicio, pero tienen otras características. Por ejemplo, el de leer. Yo quiero leer un libro al mes. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos y voy a empezar desde este lunes. Entonces tú te colocas un paso a paso que puedas tú cumplir. Entonces no es que me lo tengo que leer en un mes, mejor dicho, tengo que leérmelo ya. No, tienes que ser consecuente con lo que tú puedas hacer. No importa que tú digas, voy a empezar con 5 hojas al día. Está perfecto. O sea, no hay ningún problema con eso, con tal de que lo continúes. Entonces, entre más específico, mejor. Voy a escoger entonces un momento en el día que es mejor para mí. Listo, a las 5 de la tarde, de todos los días, de lunes a viernes, voy a leerme 5 páginas. Entonces, tú ya empiezas a mirar qué es lo más fácil para ti. Si tú prefieres, entonces 5, si te lees un capítulo, pero que sea algo más sencillo para ti. Que ojo, aquí hacemos una nota. Si les gusta leer, si quieren adquirir ese hábito, no coman solamente el libro por leerlo, sino por favor desmenúcenlo. Utilicen todo lo que lean y traten de realizar alguna actividad que puedan aplicar todo lo que están leyendo. Todo ese conocimiento solamente sirve cuando ustedes lo puedan aplicar. Así que tómense un tiempo, no están en una carrera contra el tiempo, sino con ustedes mismos. Y la idea es avanzar. Pues continuando aquí con la parte de las metas, hay algo muy importante que necesito que tengan en cuenta. La motivación, las dificultades y las victorias. La motivación es esencial. Si tú no tienes claro y no visualizas al futuro lo que tú quieres alcanzar, empezarás a sentir inquietud, empezarás a sentir pereza, te va a ganar y no te vas a mantener. Entonces es muy fácil, digamos, hacer una lista de propósitos y de metas, pero no es fácil, digamos, continuar. Eso es lo que hace lo diferente. Es muy sencillo el camino para hacerlo, pero mantenerse es lo difícil. Entonces, tu motivación es lo que tiene que ser lo más importante. Por ejemplo, si digamos mi propósito es perder peso y yo quiero perder, no sé, 5 kilogramos en un mes y me toca hacer cambios dentro de mi alimentación, me toca ir al gimnasio y se me dificulta y demás, mi motivación tiene que ser mi visión en el futuro. Tiene que ser lo suficientemente nítida. Por ejemplo, realmente yo espero que mi yo del futuro esté muy saludable. Quiero estar más saludable. Quiero que mis exámenes médicos salgan muchísimo mejor. Quiero poder hacer la media maratón. Quiero estar bien. Entonces, empiezas con una motivación, con algo muchísimo más profundo, que hace que te mantengas ahí. Las dificultades, esto es un tema muy importante también para manejar las metas. No es porque seamos unas personas negativas, pero es bueno adelantarse a ciertas dificultades desde la premisa de conócete a ti mismo primero antes de cualquier cosa un montón. ¿Por qué? Entonces te voy a poner un ejemplo y te voy a contar un caso muy personal. A mí me gusta mucho ir al gimnasio, me encanta, pero me da pereza a veces ir por la mañana. Y me daba pereza y yo traté de encontrar por qué me daba tanta pereza ir. Y me di cuenta que era porque utilizaba, ya que estoy viviendo en tierra caliente, me da mucha pereza utilizar unos pantalones, unos leggings que son más ajustados. Entonces me daba muchísima pereza utilizarlos y sentía que me demoraba muchísimo tiempo. Entonces la idea es que tú encuentres todas esas dificultades y les des solución para que no sean un impedimento y no puedas sacar ninguna excusa. Entonces yo que hice, listo, perfecto, voy a cambiarlos por una pantaloneta. Entonces ya no tengo excusa, ya tengo la ropa específica del gimnasio, entonces la coloco, tengo un horario específico para ir, el tiempo para el gimnasio y listo. Entonces
Entonces ya le estoy dando, digamos, una solución a algo que puede hacer que me disperse y que no quiera ir al gimnasio. Y las victorias son de dos maneras. Las victorias pueden ser por el hecho de que vas consiguiendo cada uno de los pequeños logros que estás logrando, cada una de esas mini tareas que tienes para lograrlo. Entonces, ha sido el gimnasio, ha sido constante. Eso también es una victoria porque lo estás logrando. Cada paso te acerca, digamos, en poder alcanzar tus metas. Y la otra victoria es que también visualices qué premio quieres tener para cuando lo logres. Digamos, cuando yo pueda competir y hacerlo en la media maratón, no sé, me voy a comer un postre que me encanta muchísimo y lo estoy dejando para esa fecha en particular. Puede ser alguno de los premios, pero eso sí, por favor, cualquier premio, presupuéstenlo y sin afectar las finanzas, que eso es lo fundamental. Una de las metas más grandes financieras que las personas tienen se llama libertad financiera. No sé si hayan escuchado ese término, se escucha muchísimo en este ámbito de las finanzas personales y quiero explicarlo muy bien, muy desmenuzado. Qué sí es y qué no es, porque mucha gente considera que es lo mismo libertad financiera a ser millonario, y son dos cosas muy distintas. Cuando tú adquieres la libertad financiera, te voy a poner un ejemplo, tú tienes solo una fuente de ingresos. La única fuente de ingresos es que trabajas diariamente 8 horas al día. Eso se llama una fuente de ingresos lineal. Tú estás cambiando el tiempo por dinero en ese sentido. Necesitas todo ese tiempo para cambiarlo. Sin embargo, si tú dejaras de trabajar, ¿qué pasarían con tus finanzas? ¿Podrías continuar con tu estilo de vida ideal o sería mortal? Digamos que eso pasó muchísimo, digamos, en la pandemia. Muchas personas no tenían otra fuente de ingresos y no tenían ahorros. Muchas personas se dieron cuenta dentro de las asesorías de que es fundamental tener más de una fuente de ingresos. Y lo más aconsejable es que no dependan tanto de tu tiempo, que son considerados ingresos pasivos. Cuando la cantidad de ingresos extra que tú tengas superen el valor de lo que tú gastas mensualmente en tu estilo de vida ideal y se pueda mantener ese valor que tú recibes mes a mes, te puede decir que alcanzaste la libertad financiera. Entonces sabemos, una sola fuente no es suficiente. Entonces vamos a pensarlo en un ejemplo. Si tú ganas 1000 monedas, por ejemplo, pero cada vez estás ganando 1100 monedas por varios meses sin que tú tengas que estar trabajando, dedicar esas 8 horas de trabajo, ya sea en un trabajo fijo o en tu emprendimiento, sino por tus ingresos extra, estás en libertad financiera. La verdad y la realidad es que una sola fuente de ingresos no va a dejar de que el dinero sea una preocupación en tu vida. Imagínate una silla. Y sin una fuente de ingresos es como si le partieran, digamos, una de las patas, entonces quedaría como coja. Sería muy difícil. Entonces necesitamos muchas más fuentes para que tú le puedas colocar la responsabilidad de tus gastos, tus metas, tus gustos, todo lo que implica tu estilo de vida ideal. Por eso es tan importante, digamos, esta meta. Pero ¿cómo construir libertad financiera? Ahí es cuando nosotros empezamos a crear todo un mapa, toda una estrategia paso a paso para ver qué es lo que podemos mejorar y poder alcanzar esa libertad financiera, que te dará libertad de tiempo y de dinero. Porque si ya no tienes que dedicar tanto tiempo al trabajo, que ahí estamos también eliminando una creencia limitante de que para conseguir dinero tengo que trabajar y trabajar durísimo, muchísimas horas, tengo que tener muchos empleos, y no, puedes diversificar también tus fuentes de ingresos. Por eso es que decimos que el dinero está en todas partes. Entonces toca revisar muchísimo eso. Pero para empezar, digamos, a hablar de este mapa, vamos a empezar a hablar de este tema que es el ahorro. Ese es otro tema cultural que tenemos nosotros en Latinoamérica, y es que muchas veces utilizamos, no sé si te ha pasado, a mí me pasaba muchísimo antes, de que yo ahorraba para gastar. Entonces yo guardaba determinado dinero sin ningún propósito, cuando llegaba alguna factura o algo, yo, sacaba de ese ahorro y lo utilizaba para pagar alguna factura o para darme un gusto si no me alcanzaba. Entonces nunca había ahorro. Y eso no es ahorrar. Ahorrar es pensar en el futuro, pero tampoco es guardar el dinero debajo del colchón o guardarlo en una cuenta de ahorros porque va perdiendo el valor en el tiempo debido a la inflación. Entonces esta tampoco es una alternativa. Pero entonces, ¿para qué ahorramos? Bueno, ahorramos para invertir, para alcanzar la libertad financiera, para alcanzar tus metas, como una provisión de los gastos, que ya lo vamos a ver, para prevenir una emergencia, por eso es tan importante crear un fondo de emergencia, y para mejorar tu calidad de vida. El ahorro es la fuente primaria para poder crecer tu dinero. Entonces vamos a completar esta frase a raíz de todo este taller, entonces empezamos. El dinero
crece con el ahorro. Continuamos. Pero ¿cómo creamos ese fondo de libertad financiera? Hay una regla que existe en los libros, de todos los que he leído, más que todo El hombre más rico de Babilonia, que habla muchísimo de págate a ti mismo primero. Esta frase hace alusión de que, por lo menos cuando yo estaba trabajando, yo siempre cuando recibía mi salario, bueno, de una se iba para pagar deudas. Y no, si tú lo analizas, no es que esté mal, pero a la primera persona que debería uno pagarle el sueldo o todos los ingresos que uno recibe es a uno mismo, por el esfuerzo que uno hizo también por trabajarlos, por conseguirlos. Entonces, uno se debe pagar una porción primero a uno mismo y después sí pagar las otras cosas. Y ahí es cuando muchas personas me dicen, pero claro, pero no me alcanza para pagar deudas, no me alcanza para hacer una serie de cosas. Ahí es cuando tenemos que seguir organizando la casa. Porque imagínate que tus finanzas es como una casa, como cuando uno está desorganizada. Entonces necesitas organizarla e ir encontrando cosas que antes querías perder. Entonces pues, empiezas a limpiar y empiezas a encontrar también un esfero, el borrador que estabas buscando, cosas que antes no encontrabas en la casa. Y lo mismo vas a empezar a organizar con tus finanzas y encontrarás muchas herramientas que te permitirán mejorar. Por eso organizar la casa implica primero manejar lo que tienes, el dinero que tengas, poder administrarlo muchísimo mejor y después sí revisar la parte de ingresos extra e inversiones. Pero primero, lo primero. Entonces, ¿de cuánto es el porcentaje? Obviamente este es un porcentaje de todos tus ingresos. De todo lo que recibas tienes que dar primero esa porción para el Fondo de Libertad Financiera. Normalmente se habla de un 10%, pero la idea es que se ajuste a tus circunstancias financieras. Si tú tienes muchas deudas, si sientes que no estás bien, empieza con poco. Coloca un porcentaje que te quede fácil para ti. Un 2%, un 5%, un 7%. Con el tiempo, cada vez que estés mejor, con más fuentes de ingreso y otras circunstancias, cada vez que puedas, aumenta. Hay personas que han logrado aumentarlo hasta un 50% y viven con el resto. Entonces, es simplemente revisar, digamos, sus finanzas y administrar, pero eso va con el tiempo. Lo que más importa aquí en esto no es la cantidad o el porcentaje que sea altísimo, no es que yo quiero alcanzar libertad financiera, entonces coloquémosle 70%, pero me estoy ahorcando financieramente. No, ese no es el ideal. Lo ideal es que puedas adquirir el hábito. Una cosa muy importante sobre el hábito, yo personalmente no recomiendo de que el banco te debite de tu cuenta para ahorrar. Porque sí, es un mecanismo muy sencillo y ha ayudado a muchísimas personas, no lo voy a negar. Pero automatizar no te va a ayudar a conseguir el hábito. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo un poco exagerado. Supongamos de que tu banco siempre te debita y a ti se te olvida que tienes un ahorro y ahí va. Puede que nunca lo utilices para invertir y se te olvide y puedas utilizarlo para gastar porque no tienes una concepción clara de por qué estás ahorrando. Puede pasar eso. Segunda cosa que puede pasar ahí también es que, por decirte algo, cambiaste de banco y el otro banco no tiene ese servicio. Supongamos, que no suele pasar, pero hagamos una suposición. Te tocaría a ti empezar de cero a adquirir ese hábito de sacar una porción de tu dinero y colocarlo en esa cuenta, en ese fondo de libertad financiera. Y además, la otra cosa importante es que no es solamente un ingreso, acuérdate, es de todos tus ingresos. Así que debes de aprenderlo a hacer tú mismo para que sea muchísimo más fácil y así pueda la continuidad de la acción volverse un hábito. ¿Y qué vamos a hacer con este dinero? ¿Por qué es tan importante este fondo? Porque este fondo jamás lo vas a gastar, pero jamás. Esto es solo para invertir. Estás acumulando dinero y estás acumulando conocimientos al mismo tiempo para poderlo invertir. Si te prestas a ti mismo una porción, voy a prestarme un pedacito para pagar esto y después yo lo devuelvo. No, eso tampoco funciona porque no vas a adquirir el hábito de esa manera. Entonces no lo utilices para eso, sino sé una persona muy juiciosa, digamos, con ese fondo. Entonces, esta es la base para tu libertad financiera. Entonces, aquí ya continuamos con la segunda parte de la frase. Entonces, el dinero crece con el ahorro, pero se multiplica con la inversión. Entonces, eso es muy importante. Para lograr todo esto, muchísimas personas me han dicho, pero claro, no me alcanza para ahorrar. Tengo muchas dificultades para poder ahorrar. Y para eso necesitamos un control de gastos. Estuvimos hablando de que cuando organizamos la casa empezamos a encontrar cosas que creíamos perdidas. En este caso, gracias al control de gastos, vamos a poder encontrar ahorros ocultos. ¿Y de qué manera? El conocimiento lo es todo y en eso también es muy importante que conozcas tus hábitos de consumo. ¿En qué gastas?
en qué gastas más, cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables y que puedas irlos agrupando en un grupo. Ya te contaré un poco más de eso. Y es por eso importante que anotes tus gastos. Si tú eres juicioso o juiciosa en anotar todos tus gastos diariamente, es muchísimo más sencillo que tú digas, ay, mamá chica, he gastado mucho en tales cosas y puedas tú disminuirlas, no eliminarlas. Ojo al dato. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho pedir domicilios, ponle que pides 10 domicilios en el mes y te estás dando cuenta de que estás afectando tus finanzas, de que tal vez estás gastando más de lo que ganas o que te estás a raíz de eso endeudando, es importante de que puedas disminuir un poco. No recomiendo eliminar porque los cambios tan bruscos afectan. Es como cuando uno hace una dieta y digo como yo quiero bajar 10 kilogramos en una semana, entonces solo voy a comer pan y agua, no más. Pues no es factible, es tan extremo el cambio que la verdad yo creo que me puedo desmayar. No es algo que pueda sostener en el tiempo y sí me va a afectar lo suficiente. Entonces no tiene ningún sentido. Recuerda de que todo esto es hacer finanzas con propósito. Y esto todo va enfocado, digamos, en tus metas. Queremos la libertad financiera, entonces disminuimos un poco ciertos gastos para poder entonces generar ahorros ocultos. Entonces esa es una de las grandes maneras en las que se puede encontrar este tipo. Entonces planificar los gastos es muchísimo más sencillo para no afectar tus finanzas. Por ejemplo, listo, voy a pedir domicilio 3 veces al mes o solamente 2, tal vez no quiero tanto. Puedo cambiarlo y cocinar más en la casa y así puedo ahorrarme dinero y es muy divertido cocinar, entonces estás haciendo, digamos, cambiando lo uno también como por lo otro. Entonces colocas el 15 de cada mes, un ejemplo, el 15 y el 30 voy a pedir un domicilio, entonces, y voy a pedirlo de 50,000 pesos, un ejemplo, colombianos, y no me voy a pasar, digamos, de ese valor. Entonces así es muchísimo más fácil, digamos, que puedas presupuestar y así también aprendes a comprar. Por ejemplo, aquí, digamos, estamos haciendo entonces la comparación de que el arriendo, el mercado, los servicios siempre van a ir fijos. Sabemos cuánto gastamos. Y ese es otro punto importante. Trata en lo posible, mi consejo, no automatices tampoco el pago de los servicios. Alguna vez me pasó de que se equivocaron, digamos, en el pago de un servicio mío. Me lo habían cobrado 2 veces o estaba también mal la tarifa de algo. Eso pasó también en la casa de unos familiares y tocó hacer el reclamo. Y ese reclamo fue súper complicado. Si tú pagas y te acostumbras a hacerlo tú mismo, es muchísimo más sencillo y puedes estar revisando las facturas, ver por qué sube o por qué no, o si se mantiene, y así puedes saber en qué estás gastando más o no. Entonces es importante porque así aprendes a tener el control total de tus finanzas. Aquí también puedes ver la parte de los impuestos, es un gasto de temporada, porque va a ser, digamos, en agosto de cada año, la temporada escolar, que la reconozco más que todo en febrero, y en Navidad. Navidad es súper importante y ya que estamos en septiembre aprovechemos un poquito para hablar de esta época del año. Te voy a contar un poquito de mi experiencia. Para mí es muy importante siempre saber a qué persona les voy a dar un regalo de mi familia, más o menos presupuestar el valor, tener tal vez una ligera idea de lo que les puedo comprar y así estar ahorrando como mes a mes para tener un fondo para Navidad. Importante, trata de no endeudarte en esa fecha. Trata de no utilizar el bono o la prima que puedas recibir, digamos, para gastarla toda. Trata de utilizar una porción, sí para darte un gusto porque es supremamente importante, pero también para ahorrar para tu libertad financiera. Es muy, muy importante eso. Intenta lo más posible controlar y planificar, disfrutar esas fechas en familia y con amigos, pero el otro año empezarlo sin deudas. Eso sería fabuloso, porque casi siempre las personas empiezan enero con un dolor de cabeza. Entonces es muy complicado, por eso es tan importante desde los gastos poder encontrar ahorros ocultos. Si por ejemplo tú tienes, te digo yo, streaming, tienes Spotify, tienes Amazon Prime, tienes Disney Plus, Netflix y ves que no las estás utilizando todas, puedes disminuir algunas y solo quedarte con las que más utilices y coger ese dinero extra y poder ahorrarlo. Sin embargo, no solamente los ahorros extras sirven para poder ayudarte a tu fondo de emergencias o para la libertad financiera, sino también para tus deudas. Y aquí vamos a hablar un poco de 2 tipos de deudas. La deuda como se conoce como esa negativa, como la que te genera estrés, la que afecta tus finanzas mes a mes, y la deuda buena. En este caso, para poder salir de deudas, en un término muy general, empezando, todo tiene solución. Y espero que hoy
no importa las circunstancias que tengas financieramente, no te des tantos golpes acerca de los errores que tal vez hayas cometido. Yo cometí muchísimos errores financieros, tuve muchísimas deudas, pagué una deuda con otra, pero todo tiene solución. Entonces no te preocupes por eso, sino enfócate solamente en encontrar esas soluciones y vivir muchísimo mejor. Por eso es tan importante también tener un gran detalle de tus deudas. Es muy fundamental saber la entidad con la que tú tienes la deuda, conocer de los intereses, conocer los seguros obligatorios que tienen dichas deudas y el pago mínimo, y poder saber cuántas cuotas entonces te falta para poder saldarlo. Y siempre esos ahorros ocultos también los puedes abonar al capital de tu deuda. Así podrás hacer una estrategia para que puedas salir de deudas un poco más rápido. Otras formas que se me ocurren en este momento de generar ahorros extras, por ejemplo, si tú tienes en la casa artículos en buen estado que ya no estés utilizando, los puedes vender. Nosotros vendimos muchísimos artículos que no creíamos que se fueran a vender. Un computador antiguo que pudimos restaurar y que estaba en muy buen estado y solamente necesitaba formatearse y lo pudimos vender. Y todas esas cosas te pueden ayudar dependiendo de tus circunstancias. Entonces la estrategia la puedes crear tú mismo. Ahí ya puedes ahorrar, ¿de acuerdo? Para el Fondo de Libertad Financiera, Fondo de Emergencias, alguna otra meta que tengas, algún otro bolsillo de tu presupuesto, o para abonar al capital de tus deudas. Y aquí pasamos a las deudas buenas. La deuda buena, y sí existen deudas buenas, eso también es una creencia que quiero que puedan tratar de dejar a un lado, de que no todas las deudas son malas, la deuda puede ser muy buena. La deuda, en este caso, te puede ayudar a generar activos que te den rentabilidad, que eso es supremamente importante. Y estas deudas tienen una característica muy importante, se tienen que pagar solas. Pero para hacer esto es importante tener un plan. Yo sé que suena muy loco decir que se pueden pagar solas, pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, adquieres un inmueble, un apartamento para alquilar o rentar. Entonces la cuota que vas a pagar, por ejemplo, son 400 monedas mensuales, pero recibes de alquiler o de la renta 700 monedas mensuales. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás recibiendo una rentabilidad de 300 monedas mensuales. Estás recibiendo más de lo que estás pagando del crédito. Entonces, significa de que al quedarte un excedente, tú estás pudiendo generar ingresos para ti y la deuda se está pagando sola. Entonces, no tienes que estar sacando de tu bolsillo mes a mes para pagar ese inmueble. Ahí es cuando es importante analizar cuándo el primer inmueble, si lo quieres tú para vivir, sin querer se puede volver un gasto, porque sacarás mes a mes de tus finanzas. O si quieres construir ya un patrimonio en el cual tu primer inmueble sea para rentar, que te genere un ingreso extra, así puedes sacar otro, y así sucesivamente para que puedas comprar la casa de tus sueños y no la casa que te pueda alcanzar con tu sueldo mes a mes. Entonces, es analizar todas las opciones financieras que existen. Por eso hay una frase que se utiliza mucho en finanzas, o una palabra en particular que es depende. Todo depende, todo puede ser lo suficientemente bueno o no tan bueno, dependiendo de tus circunstancias. Invertir es una parte muy importante dentro de las finanzas personales también. Sin embargo, en esta parte del taller no te voy a decir en qué invertir, porque eso también dependerá si ya sabes administrar tu dinero, si ya estás consciente de que al invertir también estás recibiendo más dinero y cómo lo vas a administrar, y si conoces de varios tipos de inversión. Así que solamente te voy a hablar un poco de la inversión más importante que existe, y es invertir en ti mismo o en ti misma. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estudiando, tú tomas cursos, escuchas podcasts, videos, lees, te nutres de información que sientes que te sirve, todos esos conocimientos sumado al conocimiento que tengas de ti mismo, lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que sientes que eres bueno, todo eso se mezcla y hace que tú puedas monetizar tus conocimientos, que puedas crear unas ideas que puedan ayudar a muchísimas más personas, crear tu propio emprendimiento, crear infoproductos, invertir en finca raíz, invertir en acciones. Todo eso necesita de conocimiento. Nunca dejes tus inversiones a manos de terceros. No dejes tu dinero al aire ni al azar, sino que tú seas responsable de tus resultados. Eso es muy importante. Y así puedas crear fuentes de ingresos extra para alcanzar la libertad financiera y que el dinero no sea un problema en tu vida. Eso es muy importante. Entonces,
A este punto vamos a hacer un pequeño resumen de los pasos. Entonces, ahorrar con propósito. Esto es fundamental. Entonces, ya sabemos que tenemos que colocar o para libertad financiera, un fondo de emergencia, alguna meta, también para abonar a deudas. Importantísimo, anota los gastos diariamente. Busca la manera en la que sea más fácil para ti. Si para ti es más fácil anotar en WhatsApp, pasarlo sencillo para ti para que puedas adquirir también ese hábito y así poder buscar ahorros ocultos. En un presupuesto con bolsillos, entonces tú ya sabes, digamos que el arriendo, los servicios y el mercado lo puedes agrupar en el grupo hogar. Colócale tú títulos divertidos para que sea algo así. Digamos, también tienes mascotas, tienes un perro, tienes un gato, entonces hazle tu propio presupuesto. Entonces, lo de la comida, la arena, el veterinario, las cosas. Entonces, armas bolsillos de tu presupuesto para que sea muchísimo más sencillo. Y así siempre tengas una provisión dentro de tus bolsillos. Para eso también sirven los ahorros ocultos. Busca deuda buena. Ahí es cuando te tienes que aprender a apalancar o ayudar de alguna manera para alcanzar la libertad financiera. Entonces aquí ya podemos ir completando cada vez más la frase. El dinero crece con el ahorro, te apalancas con la deuda buena y se multiplica con la inversión. Y es muy importante invertir en ti mismo o en ti misma. Siempre, siempre busca mayores conocimientos. Mi recomendación, siempre busca enfocarte en 3 temas en el año. Por ejemplo, en este año yo me quise enfocar más en el desarrollo personal, necesitaba un poco más de mentalidad del dinero, entonces buscas conocimiento acorde, o quiero saber más de emprendimiento porque voy a lanzar mis infoproductos o algo, entonces buscas sobre emprendimiento. Uy, pero también necesito sobre ventas, te vas por ventas. No leas de todo ni busques toda la información porque se vuelve una locura. Tu propósito debe ser lo más fundamental, entonces vas creando siempre pasos a paso para lograr la libertad financiera y poder vivir mejor. Entonces, a este punto, para mí es muy importante que entiendas ¿cómo explicarlo? Como lo importante y lo que vas a entender cuando aprendas a administrar mejor tu dinero. Entonces, primero, entenderás que ahorrar con propósito te permite adquirir el hábito y alcanzar tus metas. Segunda cosa que vas a entender, invertir en ti y desarrollar tus habilidades te permite monetizar tus conocimientos. Otra tercera cosa, controlar tus gastos te permite darte gustos sin afectar tus finanzas. Recuerda de que todos los cambios o todas las mejoras o toda la estrategia de tus finanzas es para que vivas mejor, no para cohibirte, pero date gustos sin afectar tus finanzas. El presupuesto te ayuda a plasmar tus finanzas actuales y a crear un camino para alcanzar tu estilo de vida ideal. Ten en cuenta que hacer el presupuesto puede ser una labor muy dispendiosa o tal vez un poco aburrida, pero tu propósito, tu motivación, una y otra vez, tiene que ayudarte a poder plasmar cuáles son tus circunstancias actuales, cómo mejorarlas y cómo cambiará paulatinamente tu presupuesto a tu estilo de vida ideal. Otra cosa que vas a entender es que tener varias fuentes de ingresos extra te permite tener libertad de tiempo y libertad de dinero. Muy importante, digamos, que pienses de que no vas a tener un trabajo toda la vida y que vas a tener solamente tiempo para cuando llegue la pensión, sino que trabajes lo suficiente para tener tiempo para compartir tú con tu familia, para poder alcanzar las metas que tú quieras y vivir muchísimo mejor. Y no olvides que eres responsable de tus finanzas y tienes todo para mejorar tus resultados. Así que quiero terminar esta parte del taller con esta frase de: el dinero crece con el ahorro, se apalanca de la deuda buena y se multiplica con la inversión. Es muy fundamental todos estos pasos, pero ten en cuenta de que todo empieza desde la mentalidad, desde una idea que tú tengas. Si tú te despertaste y dijiste un día, quiero mejorar mis finanzas, empieza por ahí a buscar qué es lo que debes mejorar para poder estar muchísimo mejor. Igual se los agradezco mucho en esta primera parte. Hay una segunda parte en la que les voy a contar muchísimo más acerca de cómo crear ingresos extra, cuáles son los tipos de ingresos extra, pero por ahora quiero que tengan esto en mente, que puedan desarrollar un poco la mentalidad a las diferentes opciones que existen. Les agradezco muchísimo por haberse conectado a todas las personas. También aquí está toda mi información. Si tienen alguna duda, no piensen, pueden escribirme al correo, pueden escribirme al WhatsApp, también pueden seguirme en redes. Entonces se los agradezco muchísimo por este espacio. Nos veremos entonces en la segunda parte.